Primera, primera pregunta, ¿qué tipo de consecuencias traen las irregularidades que hace Inés? Pero vocaliza, ¿eh? Pues irregularidades, pues un montón. Las consecuencias que tiene son, pues sobre todo, el olor, la gente que vive cerca y no sé, tú no creo que lo notes, pero tú igual sí, que de vez en cuando huele fatal. Sí, por esta zona sobre todo. Huele fatal. Yo vivo lejos y aún así lo huelo. Y eso es, de vez en cuando huele cuando viene el aire para acá, pero la gente que está, los vecinos sí que lo huelen. Está todo el día eso apestando. Y luego también, pues aparte el ruido, de por las noches todos los camiones que entran de basura. Y vaya, también los camiones hacen polvo el asfalto, y está la carretera hecha polvo y eso tampoco lo arreglan. Y bueno, y las consecuencias que tenga el olor, eso. Vale, pues segunda pregunta. ¿Qué podrían hacer los vecinos y demás por parte general para...? Otra cosa. Vale. No, ahora mismo. El caso, esto luego tenéis que escribirlo. La muchacha. Bueno, segunda pregunta, ¿qué pueden hacer o podrían hacer los vecinos y demás por parte general para ayudar? Pues los vecinos lo que deberían de hacer, para empezar, es venir a las reuniones de la asociación que se publican en el Facebook para estar al tanto de lo que ocurre. Eso es lo primero. Y luego, ellos por su propia cuenta, cuando vean alguna irregularidad, por ejemplo, cuando estés en tu casa y huela mal, pues llaman a la policía y decir, huele mal debido al vertedero, que están llegando los olores hasta mi casa, tal. O llamar y denunciar las carreteras que están hechas polvo. O cuando se ve alguna irregularidad, de vez en cuando se prende fuego el vertedero, cuando veáis humo, llamar a la policía también y comunicarlo para que cuanta más gente llame a la policía y se queje, mejor. Vale, perfecto. En caso en el que se ampliase la planta, ¿qué pasaría? Pues todo lo de antes, pero por duplicado. Peores olores, más ruido, la gente, los vecinos, pues más fastidiados. Vale. Básicamente eso. El ayuntamiento ante las denuncias. Pues el ayuntamiento al principio lo negaba. Negaba que se estuvieran cometiendo irregularidades y tal. Luego, a las elecciones, las anteriores elecciones, lo que hicieron fue cancelar durante aproximadamente un año el traer basura de otras provincias y tal. Pero luego volvieron a hacerlo, a traer más basura y ya está. Eso al principio. Y después, cuando se pone alguna denuncia o va al Seprona y encuentra alguna irregularidad y lo denuncian, lo que hace el ayuntamiento es poner multas administrativas, que eso no lleva a ningún lado. Multas de muy poca cuantía que eso la empresa lo paga y ya está, y se han sacado. Inusa, Indusa no ha hecho absolutamente nada, nada. ¿verdad? Indusa, o sea, conforme le entra por un lado le sale por el otro. O sea, y al tema que has dicho tú, también traen basura de Valencia o algo así, Sí, he leído. uno de los problemas que tiene este vertedero, para empezar, no queremos que se quite el vertedero. Sabemos que hay basura y que hay que meterla en algún lado. Pero esta planta de reciclaje en un principio estaba pensada para la ciudad de Alicante. Si traes basura a otras provincias, de Valencia viene mucha basura, lo que ocurre es que la planta no da abasto. No da abasto la planta y no se recicla, la basura conforme entra se entierra. Deberían de hacer una ampliación de la planta de reciclaje, no del terreno para echar los vertidos, ¿sabes? De la planta de reciclaje, una planta que reciclase de verdad. Pero la planta no recicla porque no tiene capacidad para tanta basura que está llegando. Ahí está el problema. ¿El vertedero realmente cumple sus labores y requisitos como planta de reciclaje? En absoluto. No las cumple. No las cumple. O sea, es un vertedero, es una planta de tratamiento de basuras oficialmente, pero realmente es un vertedero. Se entiende que la planta de reciclaje, allí entra la basura, la tratan, la reciclan y dividen en plásticos, orgánicos, etcétera, para poder reciclarlo. Luego lo que ocurre es que
es que eso no pasa. El porcentaje de rechazo de este vertedero es del 80%. El porcentaje de rechazo es la cantidad de basura que no se recicla y que se entierra directamente. Cuando debería ser por una ley europea, me parece, creo que debe ser inferior al 50%. Me parece que al 40%, no estoy seguro. Pero el porcentaje de rechazo máximo por ley debe ser eso, inferior al 50%. ¿Qué repercusiones sobre la salud tienen los gases que genera el vertedero? Eso aquí todavía no se sabe, no hay ningún estudio que estudie eso, valga la redundancia. Pero en Campello, que tienen un problema similar, sí que están haciendo estudios y tal, y están encontrando relaciones entre los olores que desprende su vertedero y diversas enfermedades de gente de allí muy localizadas, enfermedades respiratorias, enfermedades cutáneas. Sí que están encontrando una relación. Aquí en Rebolledo, no ir a Foncalén, no hay ningún estudio que diga nada de eso ni nada. ¿Qué opinión tienen los vecinos al respecto de todo esto? Los vecinos es un poco raro porque le preguntas a cualquier vecino, vas tú y le dices, ¿qué opinas del vertedero? Y ellos mismos te dicen que están en contra del vertedero, de la ampliación, que están en contra de todo, de los olores, etc. Luego, a la hora de la verdad, cuando hay alguna manifestación o hay que hacer algo, reunir firmas, luego no se mueven. Luego la gente es muy reacia, no tienen la conciencia de mantener el medio ambiente, no tienen conciencia ambiental. Se quejan todos, pero como de puertas para adentro. Luego de puertas para afuera no suelen moverse, salvo los que están afectados directamente, que son los vecinos, que sí que están los vecinos más próximos. Más próximos al vertedero. ¿Qué está haciendo la Asociación de Vecinos del Rebolledo concretamente al respecto? Pues la Asociación de Vecinos Amigos de Foncalén, que es en la que yo estoy, es una de las pioneras en el tema del vertedero este, y llevamos desde antes de que yo estuviera en la asociación, con Miguel Ibáñez y Emilio Rosillo, llevan desde 2007 planteando denuncias y quejas, llevando a la policía y demás. Desde 2007 llevan haciendo eso y luego han presentado denuncias tanto aquí a la administración como al Tribunal Europeo también. Y nada, pues ahí estamos. ¿Una propuesta para solucionar este problema y cómo se llevaría a cabo? Bien, como he dicho, el problema no es el vertedero en sí, el problema es que se genera muchísima basura en la sociedad, al fin y al cabo. Y el problema más localizado es que traen basura de otros lugares que no le corresponden y la planta no es capaz de abastecerla. O sea, está sobreabastecida de basura, por así decirlo. Para solucionarlo, pues deberían la gente de exigir que se cumpliera con la legalidad. Eso para empezar. Que se cumpliera con la legalidad no llegarían estos olores, etcétera. Y poco más. Poco más se puede hacer. Intentar exigir que se cumpla la ley y ya está.